Eh, Soy técnico superior en administración de aduanas y soy licenciada en administración de empresas. Allá Mm. en Venezuela sí lo ejercí durante, bueno, desde los 19 años, aunque la carrera la saqué fue después de la licenciatura, y, pero siempre había ejercido en ese campo. Ya. Y ya, ¿Usted dijo que había hecho un curso antes aquí con la fundación, con Proeduca? sí, sí. Ah, ya. ¿Y qué curso hizo? Hice el de contabilidad y recursos humanos. Ya. ¿Hace cuánto? Bueno, no sé si este es después, el anterior a este curso, el último que terminó, Ya entiendo. duró 6 meses. Sí, Sí. es largo ese curso. Ya. ¿Quién más? Yo, ¿Sí? mi nombre es Beatriz Mesa, trabajo en el área de remuneraciones Ya. y bueno, me metí al curso porque hay cosas que me cuestan como la contabilidad. Eh, entonces es como para adquirir más conocimiento y poder desempeñarme mejor en mi trabajo. Ya. Eh, o sea, su enfoque es más relacionado con el tema laboral, en realidad, lo que está desarrollando actualmente. Sí, es como actualizar conocimiento, ver más como el tema de centralizaciones, ítem contable Claro. y, y bueno, lo que sea provechoso. Ya. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, presentarse, contar? ¿Por qué pregunto? Porque en otros cursos me ha pasado, por ejemplo, que he tenido alumnos que, voy a inventar, no sé, trabajan en el rubro de la salud y se han querido interiorizar por temas laborales, la verdad, en temas administrativos o contables. Entonces, lógicamente, en ese caso, claro, yo tengo que enfocarme también en que voy a tener alumnos que no manejan los conceptos, entonces explicarlos de otra manera. Por eso, básicamente, es mi consulta en realidad. Y la idea de que ustedes puedan comentarme a grandes rasgos si tienen experiencia o no con respecto a los temas que estamos del curso, ¿cierto? O si han trabajado en esto, si es primera vez, si están recién estudiando, etcétera. ¿Ya? Ahí después si alguien más quiere ir comentando, no tengo problema. ¿Ya? Me cuenta. Hola Más, profesora, buenas. ¿sí? Hola, yo quería comentar igual que yo no tengo experiencia en el área, trabajo en otra cosa y aparte soy independiente y tengo una empresa familiar y por eso me metí al curso para aprender el tema de contabilidad de la empresa y más que nada gestionarla desde forma independiente yo. Ya. Ahí me sirve entonces justamente esta información para yo también ir considerándolo cuando vamos haciendo los ejemplos o desarrollando algunos contenidos. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Jennifer, Aaron, Mónica, una tocaya ahí. Bueno, si en algún momento quieren ahí ir aportando o comentando, ¿cierto? Yo no tengo problema, ¿ya? Bueno, en las clases yo trato de ser lo más clara posible. Si tienen dudas, pregunten en el momento, ¿ya? No esperen a que a lo mejor yo termine quizás la clase o cierto tema para guardar su consulta. Ya la idea es que a medida que vayamos avanzando, si tienen dudas, me pregunten, ¿ya? Yo estoy abierta a contestar todo lo que, las dudas que ustedes tengan con respecto al contenido. Si eventualmente hay alguna situación que no la tenemos tan clara, la podemos ir confirmando, ya, pero en el fondo la idea es que no tengan temor ni tampoco duden en hacer todas las consultas que quieran, ya. La idea es que pregunten, más considerando que las clases quedan grabadas, porque después les puede servir, ¿cierto?, para repasar, para confirmar si es que tienen alguna duda. Entonces la idea es que quede todo esto en el material que ustedes van a tener para poder estudiar, ¿ya? Ya. Bueno, el módulo, o sea, el curso en sí, en realidad,
tiene una parte que se divide en tres módulos, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con todo lo contable, ¿ya? Son tres módulos donde el módulo uno es Fundamentos de la Contabilidad y Marco Conceptual, el módulo 2 es Ciclo y Proceso Contable y el módulo 3 es Estados Financieros, Confección e Interpretación de la Información Financiera, ¿ya? Estos tres módulos se dividen en cierta cantidad de clases. El primer módulo que vamos a ver nosotros, que es el de Fundamentos de la Contabilidad, son 5 clases, ¿ya? 5 clases que vamos a tener los días lunes y miércoles por 2 horas. Finalizadas estas 5 primeras clases, nosotros vamos a terminar el módulo uno por completo y después de esta última clase viene una evaluación, ¿ya? En este caso es una prueba para este módulo, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ya. Entonces nosotros vamos a tener, de nuevo repito, 5 clases, que empieza hoy la primera y las siguientes vienen los días lunes y miércoles. Y una vez que terminemos la quinta clase, después de ese día, nosotros tenemos que programar la evaluación que va a tener toda la materia que vamos a ver ahora, ¿ya? Yo generalmente lo que hago es que cuando ya estemos en la última clase, coordino con el curso la hora y la fecha en que les acomoda más que yo active la prueba. Ya no sé si les explicaron la modalidad de las evaluaciones, cómo se realizan o los tiempos y todo eso. Al menos en la capacitación que yo ingresé el lunes, creo, El lunes sí. era como que la persona explicaba que la profesora nos iba a explicar ese tema Ah, ya. de las Ya. pruebas. Quería confirmar, ya. Ya, justamente, bueno, lo que se hace, supongamos, no sé, que nosotros hoy día 9 de julio terminamos la quinta clase, ¿cierto? Y tenemos que programar nuestra prueba del módulo completo. Entonces, lo que yo hago es que justamente les comento a ustedes, les digo, miren, por ejemplo, una opción para la prueba puede ser mañana jueves o generalmente los viernes no se carga la prueba porque esta evaluación se activa en la página, ¿ya? Yo les voy a decir, por ejemplo, va a quedar cargada desde mañana jueves 10 de julio, por ejemplo, desde las 21 horas, ¿ya? Supongamos. Yo la activo en la plataforma a las 9 de la noche, ¿ya? Y esto dura 24 horas. Esta prueba va a estar disponible para que ustedes la desarrollen durante 24 horas. O sea, si yo la activo mañana jueves a las 9, va a estar vigente hasta el viernes a las 9, ¿ya? Entonces ustedes pueden ingresar en cualquier horario dentro de estas 24 horas a hacer su prueba. Eso sí, si ingresan una vez, ya después no se pueden salir, tienen que hacerla, tienen que completarla, hacerla entera, ¿ya? Y el tiempo aproximado que se les da para las pruebas son como 2 horas más o menos, ¿ya? Entonces, si yo les digo que la voy a activar, por ejemplo, mañana a las 9, ustedes tienen que tener claro que va a estar vigente hasta el día siguiente, o sea, el viernes a las 9, dura 24 horas y pueden ingresar a la hora que ustedes quieran a hacer la prueba. Pero si ingresan, no pueden salir, se tienen que terminarla. Y el tiempo máximo es como de 2 horas. Creo que si se pasan de ese tiempo, que nunca me ha pasado en realidad, nunca nadie me ha dicho, pero si se pasa ese tiempo, creo que se envía con lo que tienen contestado solamente. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Y hay distintas opciones de prueba, que yo después igual les voy a dar a conocer como a grandes rasgos. Pueden ser con alternativas, pueden ser con verdadero y falso, pueden tener una parte de desarrollo y otra con alternativa. Entonces, eso yo también les voy a ir preparando, les voy a decir ya, la prueba más o menos va a ser de esta manera, para que si, sobre todo si es con desarrollo, como que ustedes se preparen igual, porque lógicamente ahí tienen que estar como con más tranquilos, ¿cierto? Para hacer el ejercicio y todo, ¿ya? Entonces, eso yo también se los voy a ir comentando antes. Y la idea es que se programe antes la fecha de la prueba. No les voy a decir hoy día, mañana es la prueba. Era un ejemplo. Ya la idea es que, no sé, pues la penúltima clase quizá, nosotros ya nos organicemos y le pongamos una fecha a la prueba para que ustedes se preparen y sepan que ese día van a tener que hacer su evaluación. ¿Ya? La hora también es relativo, puede ser desde las 9, desde las 8, eso lo definimos entre nosotros de acuerdo a su dinámica, ¿cierto? A su tema laboral, porque yo entiendo que muchos trabajan, entonces están disponibles desde más tarde, entonces eso lo vamos coordinando entre nosotros, ¿ya? Ya. Y eso,
Si tienen alguna duda, pregúntenme. Yo igual cuando nosotros agendemos la prueba, yo les envío por el grupo de WhatsApp en el momento un mensaje en donde dice va a quedar programada la prueba tanto de este módulo el día X a tal hora. ¿Ya? Entonces entendiendo que, por ejemplo, si no se conectaron todos a la clase, para que por lo menos reciban en el WhatsApp la información y vean para cuándo quedó agendada la prueba. ¿Ya? Eso principalmente. Ya entonces, hoy día nosotros deberíamos comenzar con el módulo uno, ¿cierto? Que tiene que ver con em, eh, 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 fundamentos de la contabilidad. Ya. Ah, otra cosa, perdón, se me olvidó. Nuestras clases son de 7 a 9, ¿ya? Yo generalmente activo el link de la reunión como 5 minutos antes de las 7 y les doy hasta las 7:05 para empezar. Hoy día nos demoramos un poco más porque era el primer día, ¿ya? Pero yo a las 7:05 ya inicio la clase, por si acaso, ¿ya? Entonces los que vayan conectándose después igual pueden hacerlo, eh, pero yo a las 7:05 empiezo en sí, ¿ya? Y tenemos que programar un break que idealmente, generalmente es como después de la hora, ¿cierto? Más o menos de clase, que puede ser entre 8 8:05. Ya entonces, también yo lo planteo, ¿cierto? Para que ustedes me confirmen o me comenten si es que les parece que este break sea a las 8 y dura 15 minutos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, la idea, la propuesta es que a las 8 nosotros siempre nos vayamos a break hasta las 8:15. Ahora, si quieren un poco antes, un poco después, igual se puede. Lo podemos ver. Ustedes me comentan, si no me dicen nada, yo lo voy a dejar a las 8. ¿Ya? No, yo encuentro que es bueno, buena hora a las 8, pues justo la mitad. Claro, y me pasa mucho que también varios vienen llegando como a las 7 del trabajo, entonces se conectan y como que no alcanzan a, no sé, pues a hacerse un café, a descansar, qué Ujú. sé yo, entonces a las 8 como que ahí aprovechan de hacer lo que necesitan, ¿ya? Ya. Y si yo estoy en, no me pasa mucho, pero si me llegara a suceder que me paso de la hora, ustedes díganme, ¿ya? Avísenme, son las 8, córtenme nomás, interrúmpanme, no hay problema, ¿ya? Ya. Pero en general trato de estar atenta con eso, ya porque igual entiendo que están ahí como de repente pendientes de ir a hacer sus cosas, ¿ya? Pero si llegara a suceder que me paso de la hora, ustedes díganme, ya avísenme las 8, faltan 3 5 minutos, no sé, ¿ya? Ya. Eso. Y hasta las 9, a las 9 en punto tenemos que finalizar. Entonces yo como 5 para las 9 más o menos. Bueno, somos poquitos, así que no nos vamos a demorar tanto en la lista. Por lo menos hoy día. Tenemos que pasar lista al finalizar la clase. Ya la lista se pasa al final. Si yo paso lista y por algún motivo, por algún error, yo los dejé ausente o quizás se justificaron y yo los dejé injustificados, ¿cierto? Después ustedes me hablan, revisan su lista y me dicen, profesora, yo este día le había avisado que no me iba a poder conectar, o estuve media clase y se me cayó no sé, cualquier cosa. Ustedes después me hablan por interno o por el grupo y yo después reviso la lista y confirmo efectivamente si estuvieron conectados o si me habían realmente mandado un mensaje, ¿cierto? Avisándome que por algún motivo no se pudieron conectar. Es importante que si no pueden conectarse a la clase, me avisen, ya antes, durante o después de la clase, idealmente antes, para yo dejarlos como ausentes pero justificados, ¿ya? Porque si no van a quedar completamente ausentes y creo que esto igual influye en su aprobación del curso, la asistencia, ¿ya? Entonces, si no van a poder conectarse por algún motivo, justifíquense. Pueden enviarlo en el grupo, idealmente para que nos quede como respaldo, o a mí por interno también, decirme, profesor, hoy día no puedo porque me pasó tal cosa, no sé, ¿ya? Para yo poder dejarlos con falta justificada y para que no queden ausentes, ¿ya? Ujú. Vi que se conectó alguien por ahí, pero no tiene nombre. Así que si quiere comentar algo, hacer alguna consulta, este es el momento, ¿ya? Eso. Bueno. Si estoy en clase y por algún motivo se les activa el micrófono, interrumpe la clase, yo los silencio automáticamente, no les digo nada, solamente los silencio. ¿Ya? Ahora sí, eso creo que es todo como con respecto a información general del curso. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Si se me pasó algo también, lo vemos, no tengo problema. ¿Ya?
Ya. ¿Nadie? ¿No tiene nadie más algo que comentar? Ya. Entonces comenzamos con el primer módulo que es Fundamentos de la Contabilidad y Marco Conceptual. ¿Ya? A grandes rasgos, el contenido de este módulo se divide en 6 unidades. ¿Ya? La primera unidad es reconocer los conceptos básicos de la contabilidad, ¿cierto? De acuerdo a marco conceptual. Unidad 2, reconocer el origen de las normas internacionales de información financiera, organismos internacionales y locales. Unidad 3, la contabilidad como sistema de información. Unidad 4, documentos mercantiles y timbraje de documentos. Unidad 5, cálculo del IVA. Y unidad 6, libros auxiliares. Ustedes, yo tengo entendido que en la plataforma, ¿cierto? Pueden acceder a esta presentación. Puede que algunos ya la hayan descargado o u otros lo vayan a ver después. Si durante el desarrollo de la clase tienen alguna diferencia entre lo que yo estoy proyectando y el material que ustedes tienen en sus manos, también háganmelo saber, ¿ya? Para verificar ahí si es que sucedió algo, a lo mejor el archivo que yo tengo después lo modificaron o al revés, entonces para que vayamos corroborando eso también, ¿ya? Ya. Ya, en primer lugar, entonces, la unidad uno, ¿cierto? Que es reconocer los conceptos básicos de contabilidad. Nosotros, primero que todo, tenemos que entender, ¿cierto? La definición del concepto de empresa, ¿ya? La empresa en sí es una unidad económico-social donde el capital, el trabajo y la dirección o su administración, ¿cierto? Se coordinan para realizar la producción de algún bien o la prestación de un servicio, ¿ya? Siempre pensando en satisfacer alguna necesidad de nuestro entorno o en proporcionar algún bien común, ¿ya? Los elementos necesarios para que se constituya o se forme una empresa son las personas, que puede ser una o más, ¿cierto? El capital, la fuerza de trabajo, ¿cierto? Las personas que van a eventualmente ejercer ciertas labores dentro de la empresa y la tecnología hoy en día sobre todo, ¿ya? Entonces, factores para que exista una empresa, tenemos a las personas que pueden ser en primer lugar los socios, los dueños, los propietarios, ¿cierto? O quienes administran la empresa, los trabajadores, es decir, todas las personas que en el fondo pueden de alguna manera prestar sus servicios o trabajar para que la empresa funcione, ¿ya? El capital es el aporte que realizan los dueños, ¿cierto? O propietarios de la empresa cuando se inicia esta empresa, ¿ya? Este aporte puede ser en dinero, en mercadería, en maquinaria, terrenos, edificios, equipos, etcétera. Ya yo puedo aportar capital de cualquiera de estas maneras y siempre, por ejemplo, si yo aporto algo distinto de dinero, si aporto mercancía, maquinaria o terreno, lo que nosotros vamos a hacer contablemente es que vamos a valorizar esto, ¿cierto? Y vamos a indicar a cuánto equivale en dinero este aporte. Ya, por ejemplo, mercadería, supongamos insumos equivalentes a 500.000 pesos. Ya un terreno evaluado en, no sé, 5 millones y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, todo aporte que hagan los dueños a nombre de la empresa siempre se va a valorizar de alguna manera, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser solo dinero, sino que pueden ser también cualquier otro tipo de bienes, ¿ya? El trabajo es la actividad que va a desarrollar la empresa en el fondo, que puede ser producción, compra-venta, prestación de servicios, manufactura, etcétera. Ya cualquier tipo de actividad que pueda realizar la empresa se entiende que es el trabajo en sí. Y la tecnología son todas las técnicas o herramientas, ¿cierto? O procedimientos que usa la empresa para realizar su producción, su comercialización, prestar su servicio, etcétera, ¿ya? Con respecto a la actividad económica en sí, es toda aquella forma a través de la cual la empresa produce sus productos, ¿ya? O si es un intermediario, o si vende un bien o presta un servicio. Ya es cualquier cosa en el fondo que la empresa desarrolle para satisfacer algún tipo de necesidad de su entorno, ya del entorno en donde está en el fondo establecida la empresa en sí. ¿Ya?
Entonces, a grandes rasgos, ¿cierto? Podemos decir que la actividad económica es cualquier actividad, valga la redundancia, en donde su objetivo sea cubrir una necesidad. Y eso es como la idea principal con respecto a la actividad económica. Y independiente de lo que se produzca, ya, o de lo que nosotros estemos a lo mejor vendiendo, ¿cierto? O prestando, siempre se va a buscar que se satisfaga el deseo o necesidad en sí del entorno en donde se desarrolla la empresa, ¿ya? Y también en el fondo pueden ser actividades en donde se busque, ¿cierto? Generar beneficio económico, o sea, con fines de lucro, o también pueden existir empresas en donde en realidad no se busca realizar un cobro por la prestación de estos servicios o básicamente prestación de servicios, y en ese caso sería sin fines de lucro, ¿ya? Entonces también es importante que en el momento en que nosotros identificamos una empresa, primero identificamos la actividad que desarrolla, ¿cierto? Y segundo, verificamos si es que son empresas que son con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿ya? Con respecto a los bienes económicos, son todos aquellos bienes que pueden ser adquiridos en el mercado a través de un pago, ¿ya? O sea, pueden ser bienes materiales o inmateriales en el caso de los servicios, pero siempre van a tener un valor económico asignado, ¿ya? Y por eso pueden ser en el fondo evaluados en términos monetarios. Yo puedo decir a cuánto en dinero equivale este bien material o inmaterial, ¿ya? Entonces, al ser bienes materiales, nos referimos a los bienes propiamente tal, donde son aquellos productos o insumos o materiales que satisfacen directa o indirectamente los deseos o necesidades de las personas. Ya aquí tenemos automóviles, relojes, perfume, vestuario, etcétera. Ya con respecto a los servicios, o sea, los bienes inmateriales, ¿cierto? Son actividades destinadas ya directa o indirectamente a satisfacer una necesidad humana, pero con respecto a algo que nosotros no podemos palpar o percibir, como es, por ejemplo, en los servicios de salud, educación, alguna asesoría, ¿cierto? Un viaje, eso nosotros no lo podemos percibir como algo, como un producto en sí, sino que es un servicio, ¿ya? Entonces las empresas pueden prestar servicios o pueden vender productos en el fondo, ¿ya? Con respecto a los hechos económicos, son todas aquellas situaciones que generan una variación en el patrimonio de la empresa, ya sea en su cantidad, en su composición o quizás en las dos situaciones. Ya estas situaciones, estos hechos, siempre van a estar reflejados por un efecto económico, siempre van a tener un efecto económico, ¿ya? Y en el fondo tenemos hechos económicos que se pueden clasificar según la incidencia que tengan en el patrimonio de la empresa. Ya el patrimonio se refiere a los bienes, o sea, perdón, por una parte al capital que aporten los socios a la empresa y que además puede verse modificado por alguna de las situaciones que están acá señaladas, ¿ya? Entonces, el patrimonio podría eventualmente, ¿cierto? Modificarse o tener alguna incidencia por hechos económicos permutativos, hechos económicos modificativos y hechos económicos mixtos, ¿ya? Los hechos económicos permutativos son aquellos en donde implica una variación cualitativa del patrimonio, ¿ya? O sea que en el fondo pueden modificarse ciertos elementos de los activos de la empresa o de otros activos o de las obligaciones o de las deudas que tenga la empresa, ¿ya? En el fondo es cuando aumentan o disminuyen los activos y pasivos de una empresa sin generar un efecto en su patrimonio. Ya, o sea, solamente se mueven lo que después vamos a ver más en detalle que corresponde un activo y un pasivo, ¿cierto? Pero en el fondo es cuando se mueven los activos y pasivos, pero no afectan nuestro patrimonio. Ya, más adelante, cuando veamos algunas definiciones, van a, yo creo, entender un poquito más estos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, cuando una empresa realiza compra de mercadería al contado y lo permuta, ¿cierto? Permuta en el fondo el activo caja por el activo mercadería. ¿Por qué?
porque al yo comprar mercadería al contado decir que estoy sacando dinero de mi caja, ¿cierto? Para pagar esta mercadería. Yo hago que mi caja disminuya al entregar el dinero y eso genera que mi saldo de mercadería aumente porque me están pasando productos a cambio de ese dinero, ¿ya? Entonces, en el fondo, esto es se permuta, ¿cierto? Y hace que varíe el activo, en este caso solo el activo, pero no varía el patrimonio de la empresa, ¿ya? Otro ejemplo sería cuando nosotros documentamos una deuda bancaria, ¿cierto? Ahí en el fondo lo que se ve afectado, la deuda es un pasivo, porque es una obligación o algo que nosotros tenemos que pagar a un tercero, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se permuta el pasivo de acreedores por compras o cuentas por pagar, ¿ya? Por el pasivo, documentos por pagar. Ya en el fondo nosotros, en vez de pagar, no estamos pagando en sí la deuda, sino que estamos entregando, por ejemplo, un cheque para poder cubrir esta deuda. Entonces acá lo que se modifica o lo que se mueve o permuta es el pasivo. De nuevo, no se afecta el patrimonio. ¿Ya? Y un tercer ejemplo es cuando nosotros compramos mercadería, pero al crédito. En este caso, nosotros aumentamos nuestro saldo de mercadería porque van a entrar estos productos a la empresa, ¿cierto? Los estamos comprando, pero dice al crédito, o sea, lo estamos pagando con una deuda, o sea, una acreedores, dice acá, una cuenta acreedores o una cuenta por pagar, ya que en el fondo es lo mismo. Y acá se está moviendo el activo porque está aumentando y también se está aumentando nuestro pasivo, nuestra deuda, ¿cierto? Pero en este caso tampoco se afecta el patrimonio. Entonces, todas estas situaciones en el fondo se denominan hechos económicos permutativos, ya porque nosotros intercambiamos movemos cuentas de activo o de pasivo, pero no se mueve el patrimonio nunca. ¿Ya? Con respecto a los hechos económicos modificativos, ya son aquellos hechos o situaciones, ¿cierto? Que sí generan que exista una variación cuantitativa del patrimonio, principalmente del capital, ¿ya? O sea, en el fondo que implican modificaciones de activos o pasivos, pero que a la vez generan que el capital se mueva, ya varíe de alguna manera, ¿ya? En este caso, hay dos situaciones que provocan una disminución del patrimonio o un aumento del patrimonio, ¿ya? Por ejemplo, el patrimonio puede ser disminuido, se puede ver afectado, ¿cierto? Por situaciones de pérdidas o gastos que tenga la empresa, ¿ya? Y al revés, el patrimonio se puede ver aumentado o incrementado cuando la empresa tiene ganancias o ingresos, ¿ya? Cuando desarrollemos más adelante algunos ejercicios, vamos a ver efectivamente cómo afectan estas situaciones al saldo del patrimonio neto de la empresa, ¿ya? Entonces acá también tenemos algunos ejemplos que un caso es cuando la empresa tiene que realizar el pago de impuestos, ¿ya? Acá disminuye la caja, obviamente, porque tenemos que desembolsar dinero para hacer el pago de los impuestos, pero a la vez esto genera una disminución del patrimonio, ¿ya? Porque esto es un gasto finalmente que tiene que cubrir la empresa y que va a afectar a su resultado, ¿ya? Y también en el caso de cobro de comisiones, la empresa cobra comisiones a su favor en el fondo, como me están pagando, está ingresando dinero a mi caja, pero a la vez es un ingreso para la empresa, ya es un saldo a favor, entonces también afecta el patrimonio porque justamente califica como ganancia o ingreso, ¿ya? ¿Se entiende algo o están un poquito enredados? Ah, claro. Sí, se va entendiendo. Ya, ¿me van siguiendo la idea? Sí. Ya, qué bueno. Entonces, y por último, ¿cierto? Tenemos hechos económicos mixtos, en donde se implican variaciones cualitativas y cuantitativas del patrimonio. O sea que en el fondo se modifica el activo y el pasivo en distinta medida y a la vez varía el patrimonio. ¿Ya? Acá hay un ejemplo en donde se plantea que en el fondo, por ejemplo, cuando se realiza la venta al contado de mercadería con cierto margen de utilidad. ¿Ya?
¿Qué genera esto? Yo al vender mercadería, lógicamente que voy a sacar esos productos de mi empresa, de mi inventario, entonces el saldo de mi activo mercaderías va a disminuir, ¿cierto? Se mueve la cuenta de activo mercadería. Y por otro lado, va a aumentar mi caja, ¿cierto? Porque yo voy a ingresar dinero por esta venta, ¿ya? Entonces ahí en el fondo tenemos dos cuentas involucradas que además, que es la cuenta de costos y la cuenta de utilidad. Y esto a su vez va a generar que nosotros tengamos un ingreso, ¿cierto? Que se va a ir reflejado en nuestro patrimonio neto. Ya entonces aquí en el fondo se generó un hecho económico en donde estamos moviendo tanto cuentas de activo como el cuenta de patrimonio y a la vez en el fondo en la cuenta de patrimonio tenemos considerados costos y utilidades. Ya entonces en este caso se genera una situación mixta en donde se modifican tanto cuentas de activo o pasivo como patrimonio. ¿Ya? Ya. Con respecto al concepto de comercio, nosotros en términos generales podemos entender que el comercio es la actividad, ¿cierto? Que en el fondo, donde nosotros realizamos algún tipo de intercambio, ¿ya? Ya sea de materiales, ¿cierto? O de servicios. Y que por eso nosotros recibimos, ¿cierto? Algún tipo de, ¿cómo se llama? De retribución, ¿cierto? Y en el caso de los productos pueden ser adquiridos para venderse o para transformarse en otro tipo de producto, ¿ya? Entonces, en el fondo, el comercio en sí es el proceso de cambio o de intercambio, ¿cierto? De productos a cambio de otra cosa de igual o mayor valor, eso depende, ¿cierto? Y podemos tener distintos tipos de actividades que pueden verse englobadas dentro del concepto de comercio, ¿ya? Pueden ser actividades comerciales, industriales, como ya les había dicho, de, de a lo mejor de mercantiles, etcétera, ¿ya? Acá hay una pequeña gráfica, ¿cierto? En donde se desglosa y se explica de qué manera nosotros podemos, ¿cierto? Estructurar o comprender el concepto de comercio, ¿ya? Por ejemplo, tenemos comercio, ¿cierto? Que puede ser para, nosotros adquirimos bienes para la producción, o sea, para transformarlos en otro bien, ¿ya? O para el consumo, que se vende ya para definitivamente utilizar el producto, ¿ya? Entonces, en el caso de la producción, ¿cierto? Las empresas que se dedican a esta área, en el fondo, transforman el bien que se denomina materia prima en un producto final, ¿ya? Y la empresa se categoriza o se denomina como sociedad comercial, industrial o agrícola. ¿Ya? ¿Qué ejemplos de empresas me pueden dar que estén dentro de este grupo o categoría? Las lecherías, por ejemplo, puede ser, ¿o no? Sí, la lechería, porque en ese caso su materia prima, ¿cierto? Es En la leche la la leche, obviamente, transforman, y justamente la pueden transformar en, bueno, queso, claro, lácteos. en queso, en yogur, en leche Ujú. envasada, distintos em, transformaciones, por decirlo de alguna manera, que donde su producto principal o materia prima sea justamente la leche. Ya, sí, ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo perdón, de empresa que se desarrolla en el ámbito de la producción, industrial o agrícola, comercial, industrial o agrícola. ¿Los frigoríficos o no? El frigorífico, eh, no, porque el frigorífico en el fondo compra los productos para consumo final, pues no los transforma, entiendo yo. Los Así mantiene. como, como las telas, igual, que después se transforman en la ropa Eso, y llega como a la venta. sí, eso puede ser también. Empresas dedicadas al rubro del vestuario, al calzado. Ya, disculpen, algo que se me olvidó comentar muy importante. Yo tengo dos chiquititos muy pequeños y de vez en cuando me interrumpen durante la clase y este es un caso. Tengo una pequeña situación aquí que no puedo resolver. Me dan Entiendo. 2 minutos, por favor. Piensen en ejemplos de servicio, de producción y consumo.
Ya, ahora sí, disculpe. Entonces, ejemplo de producción me habían dicho, ¿cierto? Puede ser vestuario, cuando compran las telas, ¿cierto? Para transformarla en un producto final. También puede ser relacionado con, eh, ¿cómo se llama? Cuero, ¿cierto? A lo mejor cuando compran los insumos para transformarlo en zapato, en cinturón, etcétera. ¿Ya? En el caso de las empresas de consumo, se entiende que son aquellas en donde se adquiere el producto, ¿cierto? Para venderlo finalmente, ¿ya? Perdón, consumo familiar, para consumo personal, ¿ya? Cuando en el fondo yo adquiero los productos para satisfacer necesidades personales y esto es cualquier tipo de consumo que se realice a nivel personal o familiar, ¿ya? Entonces, el comercio en sí se enfoca en vender productos para la producción, o sea, para las empresas o para el consumidor final. ¿Ya? Ya. Con respecto a los tipos de comercio, porque nosotros vimos acá que en el fondo hay empresas que se dedican a venderle a otros comerciantes, ¿cierto? Y esto también se va subdividiendo en distintas categorías o tipos de comercio según cómo sea este tipo de venta o cómo sea el que nos está quizás solicitando el producto o quien está requiriendo que nosotros le vendamos algún producto o recibamos algún servicio. ¿Ya? Los tipos de comercios que tenemos acá desglosados son siete, que en el fondo es el mayorista, minorista, interior, exterior, comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, el comercio por cuenta propia y el por comisión. ¿Ya? Con respecto al mayorista, también se conoce como el comercio al por mayor o al mayor, es lo mismo, ¿cierto? Y aquí lo que se hace principalmente es que una empresa, ¿cierto? Compra mercadería, ¿ya? Pero el que está comprando, la empresa que está comprando, no es el consumidor final, ¿ya? Sino que este compra a grandes cantidades, ¿cierto? Para vendérsela a otro comerciante, a una empresa manufacturera que necesite estos productos, ¿cierto? Para transformarlos en otra mercadería o producto. Ya este es el que se conoce como mayorista en el fondo. Entonces ellos compran, lógicamente, ¿cuál es la principal característica de estos mayoristas, además de comprar a grandes cantidades y vender también en grandes cantidades? Es que al hacer este tipo de compra-venta, ellos pueden acceder a precios más bajos. ¿Para qué? Para poder vendérselo a otros comerciantes y que eventualmente ellos también puedan jugar ahí con el tema de sus precios, ¿cierto? Precios de venta, con sus costos, etcétera. ¿Ya? El comercio minorista o comercio por menor o al menor o detallista es aquel en donde efectivamente nosotros, este comercio, esta empresa, compra mercadería, ¿ya? A un mayorista, ¿cierto? Y se la entrega al consumidor final, ¿ya? En el fondo, este minorista le compra al mayorista y se le entrega al consumidor final. A eso se refiere. Y aquí la verdad es que tenemos muchos ejemplos y muchos casos que calificarían dentro de esta categoría, como por ejemplo las empresas, perdón, los negocios familiares, las pymes, etcétera. ¿Ya? Con respecto al comercio interior, ese es aquel que se realiza entre las personas que, o empresas, ¿cierto?, que están dentro del mismo país, ¿ya? Y lógicamente sujetos a las mismas leyes, ¿cierto? O reglas del país propiamente tal, ¿ya? Y el comercio exterior es aquel que se realiza entre las personas de distintos países. O sea, uno compra y vende a otro de otro país. ¿Ya? Este tipo de comercio se mide por dos tipos de indicadores. Uno es la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de lo que un país vende, que son las exportaciones, y lo que compra al exterior, o sea, las importaciones. Se hace un saldo, ¿cierto? Una resta en el fondo y eso nos da a conocer o nos da a entender o identificar la balanza comercial. Y en la otra es la balanza de pagos, que en el fondo son define el estado de intercambio de un país, ¿ya? Esto la verdad es que se puede desarrollar mucho más
se compone de varias balanzas, como son la balanza comercial, de servicio, de capitales, se puede ir desglosando. Entonces, esto igual como que da para eventualmente desarrollarlo un poquito más. Ya como no es el enfoque del curso en el fondo, la idea es que ustedes lo conozcan como a nivel conceptual solamente. ¿Ya? Con respecto al comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, en el fondo se refiere a todo este tipo de comercio, ¿cierto? En donde la mercadería es transportada, ¿ya? Y y puede ser transportada por distintos medios como se indica ahí, ya puede ser a través del mar, ¿cierto? De manera aérea, y depende, ¿cierto? A lo mejor, no sé, nosotros queremos adquirir productos de un lugar que está más lejano, entonces eventualmente necesitamos trabajar con ciertos proveedores o empresas que van a trabajar con comercio terrestre, marítimo, aéreo, etcétera, ¿ya? También está el comercio por cuenta propia, que es en el fondo el que se realiza para sí mismo, y el comercio por comisión es en donde yo trabajo para otros y por ese servicio, por esa prestación o por ese comercio, a mí me dan un porcentaje, ¿ya? A eso se refiere. Y hay otro acá que no estaba señalado aquí al principio, que obviamente habrá tomado mucha fuerza, ¿cierto? Que es el comercio electrónico, ya que es la distribución, venta, compra, marketing, etcétera de cualquier tipo de información o productos o servicios, pero a través de Internet, ya que esto lógicamente que desde la pandemia más o menos hasta ahora ha tomado mucha fuerza, se ha vuelto muy popular y es una de las opciones, sobre todo para las empresas más pequeñas, ¿cierto? Que tiene mayor preferencia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque genera a lo mejor ahorro en costos de ciertas instalaciones, es más rápido, permite que se puedan realizar ventas a mayor distancia, etcétera. ¿Ya? También dentro de este comercio electrónico se han desglosado distintas categorías en cómo se pueden subdividir este comercio. ¿Ya? Acá hay cuatro siglas que quizás alguno de ustedes las ha escuchado en algún momento. Yo digo que son relativamente nuevas porque la verdad es que, no sé, quizás me estoy un poquito desfasada, pero por lo menos yo las he estado escuchando desde que efectivamente todo lo que tiene que ver con comercio electrónico tomó fuerza, ya, o sea, desde la pandemia en adelante ya que son, estos son siglas en inglés por si acaso, que es como está ahí especificado, que es el B2C, B2B, B2G y C2C, ¿ya? En el fondo, el B2C, que es Business to Consumer, son empresas que venden los productos al público en general, ¿ya? El business to business son empresas que en el fondo negocian entre ellas, o sea, se venden entre empresas, a eso se refiere. El business to bueno, yo no hablo inglés, government, son empresas que venden a instituciones de gobierno únicamente o mayoritariamente. Y el consumer to consumer son plataformas que se utilizan para los consumidores que compran y venden entre ellos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esta última? Muy popular. Yo creo que todos la han usado. ¿Alguno? Profe, lo, Mercado Libre, eso Sí, bien, sí. Mercado es Libre igual que las personas que venden en los mercados, que también. compran al mayor y venden. No, es que acá en este caso, en este, habla solamente de consumidores que le venden a otros consumidores. Por ejemplo, Bueno, porque ellos consumen, porque ellos venden, ¿verdad? Ellos compran ujú, para su y, consumo. exacto, y venden a su vez, Sí, porque lo venden como, ¿cómo te digo? Más económico, pues, por la claro, cantidad que ellos compran, por el volumen. claro. Sí, igual puede ser. Efectivamente, si es para con su consumo personal. Y acá efectivamente en esta categoría no hay empresas, no hay inicio de actividades, no hay una formalización de algún tipo de nada. Entonces, esa es como la particularidad. Si en este caso, siempre que sea esta situación, donde no haya un inicio de actividad, de una formalización en el fondo, calificaría en esta categoría. También, por Profe, ejemplo, dígame, aparte del Mercado Libre puede ser el Market Player, ese el de Marketplace. Facebook. Sí, ese justamente iba a Ah, decir.
que es más antiguo, creo yo, no sé, se usa harto también, el Facebook, sí, Marketplace, creo que se Sí, llama. Marketplace, parece que se llama. También, ¿cierto? Pero una categoría importante de este en particular son consumidores, o sea, ellos no están constituidos como negocio o como empresa, no hay un inicio de actividades ni nada. Y algo importante, no hay una habitualidad tampoco, ya es algo como puntual en donde se hace esta operación. No así en estas tres que siempre nos habla de empresas, ¿se fijan? Entonces, en estos casos son empresas que están formalizadas, constituidas, que hay un inicio de actividad, de una intención de trabajar y lucrar eventualmente con estas operaciones. En este caso son solo consumidores. Esa es como la particularidad de esta, por eso les pedí un ejemplo. ¿Ya? Por si acaso a mí me gusta harto ir preguntándoles, o sea, pidiéndoles ejemplos, que participen en el fondo igual, que comenten si tienen algún ejemplo de ustedes, alguna situación. Yo soy bien abierta a eso porque la idea es que también podamos interactuar. Yo entiendo que la dinámica de la clase es un poquito fome a través de una pantalla, entonces siempre mi intención es que ustedes también participen en clases cuando yo les vaya preguntando cosas, ¿ya? Y depende de cómo se vayan desarrollando los módulos, a veces igual podemos hacer alguna actividad en clases, con notas. Ahí se tiene lo voy viendo también según la materia que trabajemos, ¿ya? Para que estén atentos. Ya, bueno, ahí habíamos visto el concepto de comercio y con respecto al concepto de comerciante, se califica o se entiende, ¿cierto?, que son comerciantes todas las personas que profesionalmente se ocupan en algunas de las actividades que la ley considera como mercantiles, ¿ya? La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad se ejerza por medio de algún apoderado, intermediario o por un tercero, ¿ya? Si soy yo el responsable de esto, califico también como comerciante. Y también nosotros podemos asumir que, o podemos entender por comerciante a lo mejor distintas explicaciones o definiciones, ¿ya? Pero en general se refiere a aquella persona que realiza cualquier tipo de negocio, ¿ya? Propio. El emprendedor en este caso, ¿cierto? Calificaría lógicamente como comerciante, ¿cierto? Porque en el fondo ve su negocio para desarrollarlo, poder generar algún tipo de ingreso y por lo tanto en el fondo se categoriza bajo el concepto de comerciante, ¿ya? O ustedes, ¿qué pueden entender también como el concepto de comerciante? ¿A quién les hace alusión o cómo podrían explicarlo con sus palabras? Antes que nos vayamos a break. como la persona que vende. Sí, bien. Básicamente es eso, ¿cierto? Una persona que vende algo Ujú. Generalmente el comerciante se ve en las ferias. también, que en el fondo busca generar alguna rentabilidad, ¿cierto? Algún beneficio económico por su actividad, ¿cierto? Ujú. Sí. Claro, nosotros generalmente lo aludimos a cualquier persona que en el fondo venda algo, ¿cierto? Y a eso se Sí, refiere como actividad mercantil, porque finalmente nosotros estamos entregando algo para que nos paguen por eso. Entonces, cualquier persona que realice esta actividad, este tipo de actividad, califica como comerciante. ¿Ya? Y aquí es importante que esto va, bueno, lo ideal lógicamente es que estén formalizados, pero no necesariamente un comerciante tiene que tener inicio de actividades para ser calificado como comerciante. ¿Se entiende lo que les digo? sí, se entiende. Sobre todo hoy en día que justamente hay muchas personas que están buscando alguna alternativa para poder vender algo, ¿cierto? Pero no necesariamente tienen que tener un inicio de actividades o una empresa creada. Y aún así se califican o se categorizan bajo el concepto de comerciante. ¿Ya? Ujú. Ya, déjenme ver. Ya, quedemos hasta acá, Ya, vayamos al break y volvemos a las 8:15. ¿Ya? ya. Ya nos vemos. Ok. Nos vemos.
Ya. ¿Volvieron? Sí, Sí, profe. Ya, qué bueno. ¿Cómo les fue? bien, me hice un 3. Alcanzaron. O si los 15 minutos alcanza para el café. Justito. Sí, Si hacen algo más, les digo al tiro que no van a alcanzar. Ya. ¿Se ve la presentación? sí se ve. Ya, súper. Entonces, eh, ahí sí. Bueno, con respecto a las empresas o los tipos de empresa o las clasificaciones que existen en Chile, ya, esto es importante que lo destaquemos, ¿cierto? Que es en el contexto de las empresas chilenas, se pueden agrupar o clasificar de diferentes maneras, ¿ya? Eh, bueno, después les voy a comentar algo más, pero por ejemplo, en primer lugar, las podemos clasificar según su tamaño o su magnitud, ¿ya? En este sentido, lo que nosotros utilizamos o a lo que nos referimos cuando hablamos de tamaño o magnitud es que en el fondo se toma como base, ¿cierto?, su cantidad de trabajadores o su nivel de ventas. Ya con eso nosotros nos podemos hacer una idea sobre el tamaño de la empresa, ¿ya? Entonces, considerando esto, pueden existir microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas, ¿ya? En el caso de la microempresa, es toda aquella sociedad o empresa que esté compuesta desde 1 a 5 trabajadores y o que se cumpla una de estas dos situaciones es que su volumen de ventas sea entre 0 a 2.400 UFs anuales, ¿ya? Ojo con esto. Entonces, en el caso de la microempresa, hasta las 2.400 UFs anuales se calificaría dentro de este grupo, ¿ya? Para las pequeñas empresas son aquellas que tienen 6 a 50 trabajadores y sus ventas están entre 2.401 a 25.000 UFs anuales, ¿ya? Y para la mediana empresa es de 51, ahí dice, bueno, desde 50, o sea, 51 a 400 trabajadores y o su volumen de ventas es desde 25.001 UFs a 100.000 UFs anuales, ¿ya? Y por último, la gran empresa es aquella en donde tiene más de 400 trabajadores y las ventas superan las 100.000 UFs al año, ¿ya? ¿Saben cómo calcular esto en valores, en pesos, cuando hablamos de UF? Se multiplica el número por la web. La UF, sí. Entonces, lo que yo les voy a pedir que hagamos ahora, vamos a utilizar el valor de la UF al día de hoy. Ya vamos a buscar el valor de la UF en Internet, puede estar en la página del Servicio de Impuestos Internos, y vamos a ver en términos monetarios a qué se refieren para clasificarlas en microempresa pequeña o mediana. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien puede, o lo tiene por ahí a mano, que busque el valor de la UEF al día de hoy, por favor. 39.290,61 me aparece. 39, perdón. 290,61. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar 2.400 por el valor de la UEF que me acaba de dar usted. 400 por 90. 2.400 por 90,61. Ya. A mí me dio 94.297.464. Sí, a mí me dio lo mismo. Y esto es Sí, anual. Entonces nosotros podríamos sacarlo dividido en 12, ¿cierto? Y podríamos decir que más o menos estas empresas deberían vender 7.858.122 pesos mensuales. ¿Ya? Ujú. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque si ustedes se fijan, la verdad es que este monto, en el fondo, confunde mucho cuando uno dice, no, yo tengo una pyme o una microempresa.
¿Por qué? Porque en el fondo uno piensa que la venta es más bajita para ser calificada como microempresa. Y la verdad es que yo puedo llegar a vender hasta 7 millones mensuales y puedo seguir siendo catalogada como microempresa. A eso me quiero referir y eso quiero que en el fondo dimensione, ¿ya? En el caso de la pequeña empresa debería ser hasta 25.000 UF por 39.290,61. La pequeña empresa podría vender hasta 982 millones anuales, ¿ya? Y seguir siendo catalogada como pequeña empresa. O sea, mensual aproximadamente tendrían que vender 85.855.000 pesos, más o menos, y siguen siendo calificadas como pequeñas empresas. Entonces, cuando nosotros hablamos de pyme, nos referimos a pequeña y mediana empresa. O sea, igual el nivel de venta es alto. En realidad, la Sí. mayoría de los negocios o empresas, los negocios en realidad, que operan en nuestro país, ¿cierto? Todo este comercio que nosotros vemos en el centro, efectivamente son pymes, si usamos esta clasificación en el fondo. Y las grandes empresas, la verdad es que son muy poquitas en Chile, ¿ya? Sobre 100.000 UF. O sea, Mm. igual es un monto bastante alto y en esta categoría califican muy pocas empresas en nuestro país, ¿ya? Y la gran mayoría están incluso en micro y pequeña. Entonces, es un alto nivel de empresas que son calificadas desde pyme hacia abajo, ¿ya? Por eso a mí me gusta hacerles que hagan este cálculo en el fondo para que dimensionen la situación en realidad de los negocios, del comercio en general que funcionan en nuestro país. La gran mayoría, por no decir la totalidad, diría yo, están como microempresa o pequeña empresa, ¿ya? ¿Se entiende esto? ¿Qué les parece? ¿Que lo sabían? Eh, no sé. Sí se entiende, pero claro, al calcularlo, porque uno dice, 2.400 F, como que tiende a pensar que no es tanto, pero al hacer el cálculo ahí uno dice, oh, igual venden harto. No, mentira. Pero igual Claro. es grande la cantidad. Sí, a lo que yo voy es que me pasa mucho que, claro, uno piensa que una microempresa es el negocio de la casa, Mm. el pequeño negocio del barrio, la pyme, a lo mejor que cree yo, pero es más que eso, po. Son más negocios que califican como pyme, porque en el fondo es muy alto el nivel de venta para que sigan siendo catalogadas como pyme en el fondo. Pero este valor es, por ejemplo, incluyendo, por ejemplo, los salarios, si es que tuviese personal, Y que acá estamos hablando de o venta, solo de la ganancia. venta, Solo de la venta. venta, Ya. venta neta. Siempre que hacemos estos análisis, nosotros usamos la venta neta, Venta, ¿ya? Esto es ya. solo venta, no descontando gastos ni nada de eso, ¿ya? Entonces, en el fondo, hacia rápidamente nosotros podemos deducir que, claro, hay la mayoría de los negocios o comercios que están actualmente en nuestro país son pymes, efectivamente. Es el motor que mueve el comercio, por decirlo de alguna manera. Ya, entonces, una forma de clasificarlas, como les dije, es según su tamaño. Y algo importante es una o la otra. O sea, puedo tener de 1 a 5 trabajadores o que mi volumen de ventas esté en estos topes que pusimos acá. ¿Ya? Puede ser una o la otra situación. Otra forma de clasificar las empresas es según su actividad o giro, ¿ya? En el fondo es cuando nosotros vemos a qué segmento a lo mejor se dedica, ¿cierto? O qué labores o funciones presta en el comercio en sí o en el entorno en nuestro país, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las empresas del rubro fabril o industrial, ya que son todas aquellas que se dedican a la extracción o producción de bienes para transformarlos en determinados insumos o materias primas que finalmente se transforman en otros productos diferentes que ya vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Estimada, disculpe, no Dígame. está proyectando. Ya, me pasa a veces que cuando cambio la diapo, em,
Se no proyecta. Espera, no me toma la PPT. Ahí sí. Y ahora sí va, ahora va a salir. Ahí sí, ¿se ve? Sí, sí. Ya, muchas gracias. Empresas fabril industrial, entonces, son aquellas que se dedican a la extracción o producción de bienes para transformarlos en otro, o también lo que se entiende como materia prima para transformar en otro tipo de producto, ¿ya? Las empresas comerciales son aquellas que se dedican a la compra y venta de bienes de consumo o durables para después venderlos a otra empresa o a otra persona o para que lo genere otro producto diferente, ¿ya? En el fondo vende lo mismo que compra, ¿ya? Tenemos también las empresas de servicio que se dedican a todo lo que tiene que ver con intangibles, propiamente tal como salud, educación, em, asesoría, turismo, etcétera, ¿ya? Y las empresas financieras en donde la finalidad, es cierto, es prestar servicios de este tipo a otras entidades o a personas, ¿ya? Dar financiamiento, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con lo básicamente monetario o dinero, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo usar, una empresa se puede clasificar según su tamaño y magnitud y además según su actividad o giro. O sea, nosotros podemos ir dándole características a la empresa y clasificándolas de acuerdo a todas estas categorías que vamos a ir viendo, ¿ya? También se pueden clasificar según su sector económico. O sea, en el fondo, cuando nos referimos a la relación o la naturaleza que existe en cuanto al bien o servicio que se ofrece, ¿ya? Tenemos empresas del sector primario que se dedican a la extracción de recursos naturales. También tenemos empresas del sector secundario que en el fondo transforman la materia prima en productos terminados. También están las empresas del sector terciario que se relacionan con el comercio y los servicios. Y sector cuaternario que en el fondo tiene que ver con informática y comunicaciones, ¿ya? Entonces, como yo les decía, yo puedo tomar una empresa y decir, según su tamaño, se categoriza como microempresa. Según su actividad o giro, es una empresa comercial. Y según el sector económico, estaría clasificado en el sector terciario, ¿ya? Así yo voy en el fondo detallando o especificando, ¿cierto? Cómo se clasifica una empresa, ¿ya? También la podemos clasificar según el origen del capital, o sea, en el fondo, de dónde proviene el aporte inicial con el que se comenzó a funcionar la empresa, ¿ya? Y en el fondo, quiénes son los que también controlan esta empresa, ¿ya? Para esto pueden existir empresas públicas en donde el capital y la administración y todo lo que mueve esta empresa, ¿cierto?, pertenece al Estado. También tenemos empresas privadas en donde el capital y la administración es de particulares, o sea, aquí estarían las pymes, por ejemplo, sería un ejemplo de esto. Y también tenemos empresas mixtas en donde el capital y la administración se comparte entre el Estado y algún privado. Un ejemplo de empresa mixta que se les ocurra, que sea público y privado. Ay, no sé, pero puede ser como el metro. Sí, clasifica porque justamente ahí, según recuerdo la verdad, efectivamente tiene que ver un poco la administración, el Estado, ¿cierto? Y a la Ujú. vez también participan Los privados. los privados, justamente, sí. Em, sí, ese es un buen ejemplo, justamente. También, por ejemplo, ¿Los colegios subvencionados o no? sí, a eso iba a llegar, los particulares subvencionados, porque ahí también va una parte de administración municipal y hay particulares que aportan efectivamente al funcionamiento de los colegios. Sí, bien, están atentas o atentos. ¿No he visto, son solo mujeres o tenemos por ahí, hay un hombre? Veo uno por lo menos. Ya están atentos. Ya, entonces, Profe, hola. sí, ¿Y los bancos vendrían a ser también? los bancos son el Banco Estado.
Puede Claro, vendría a ser también empresa mixta. Sí, TVN también. Ok. Bueno, el canal del Estado, pero igual tiene parte, según entiendo, o no. No, pero el Banco Estado sí, calificaría. Bueno, lo que yo quiero, ¿por qué le hice esta consulta? Porque en el fondo mi idea es, no sé si alcancemos, sí, si alcanzamos, es que ustedes busquen alguna empresa, puede ser en internet como quieran, y me digan ya, según su tamaño, se clasifica como micro, pequeña, mediana, no sé. Según su actividad, es fabril, es comercial, es de servicios, según su sector económico y según el origen de su capital, ¿ya? La idea es que ustedes, yo les voy a dar unos minutos para que busquen, trabajen con una empresa, me digan el nombre y me digan cómo se clasifica según cada uno de estos tipos de clasificación, ¿ya? Y que lo comentemos solamente aquí en clase. Como son poquitos, yo creo que pueden participar, ojalá todos, lo ideal, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí. También Bueno, tengo una hijita que anda mosqueando, entonces, ya. La idea es que busquen una empresa que sea conocida o a lo mejor un ejemplo que ustedes tengan personal también puede ser y me digan cómo la clasifican de acuerdo a todos los tipos de clasificación que vimos. Según su tamaño, cómo sería clasificada, según su actividad o giro, según su sector económico y según el origen del capital. ¿Ya? ¿Se entendió? entendido. Súper. Eh, no sé cuánto podrán demorarse en eso, unos 15 minutos. Sí, yo creo que sí. ¿Alcanzan? Ya, 15 minutitos entonces para que ahí busquen su ejemplo. Yo Profe, pero también. en el caso de las fundaciones, Ujú. porque yo trabajo en una fundación que somos financiadas por el Estado, por Ya, la Agencia Nacional de Investigación. ya, Nosotros ante el banco estamos la cantidad de financiamientos que nos da, nos tienen clasificados como grandes empresas. ya. Sin embargo, nosotros tenemos capacidad crediticia ni nada de eso al ser fundaciones, entonces como una figura un poco. Es que es No, sin no fines de vendemos lucro, un ¿cierto? servicio, solo podemos vender educación, Ujú, pero también eso hay que rendirlo a la Agencia Nacional de Investigación. ujú, Pero, por ejemplo, en el banco nosotros que utilizamos los fondos y los gastamos, tenemos que gastarlos dentro de un año financiero. ujú. Por ejemplo, no nos dan, estamos catalogados como grandes empresas, pero por ejemplo, nosotros no podemos tener una tarjeta de débito para comprar pasajes, por ejemplo, para los Ah, ya, investigadores que viajan y esas cosas así. claro. Sí, porque bueno, eso ya son políticas como. Eso es por el Del banco banco. y del banco. Pero por eso, como que somos grandes empresas para los organismos financieros, Ajá, solo por la cantidad venta. de financiamiento que manejamos. Pero no sé cómo estamos ante otra entidad, por ejemplo, hasta el Servicio de Impuestos Internos, solo una fundación. Claro. Bueno, no sé si usted tiene acceso a lo mejor al nivel de venta. Sí, son 1.800 millones anuales. 1.800 millones. Entonces, claro, calificaría efectivamente Gran empresa. como gran empresa, sí. Porque aquí, como les decía, solamente para esta clasificación se toma la venta neta o la cantidad de trabajadores contratados. Es que claro, por eso le preguntaba, porque en el caso nuestro, nosotros no tenemos ventas, Ujú. ¿ya? Y tampoco tenemos 400 empleados, sino que somos mucho menos. Ya, Entonces yo creo que en ese caso, este tipo de fundaciones como que es una excepción a la regla sí puede de ser, lo que usted nos efectivamente. presenta, pues Pero los nosotros no ingresos podemos que vender. tienen aquí corresponden a aportes de. Eh, Solamente, o sea, nosotros no podemos, por ejemplo, facturar, nosotros no hacemos ningún tipo de factura ni venta de servicios, no Ya. podemos. Ujú. Lo único que nosotros hacemos es recibir financiamientos y rendir contrapartes de productos que nosotros generemos, por ejemplo, inscripciones a congresos o talleres o seminarios que nosotros hacemos, Ya. ¿Y el financiamiento viene de? de los que se inscriban, por ejemplo. Ah, ya, claro, pero no es una venta propiamente tal. No es una venta propiamente Bien, tal, claro. justamente.
Sí, justamente esa podría ser como una excepción, pero claro, depende de quién lo esté evaluando. Como usted dice, para el banco efectivamente son una gran empresa porque tienen un ingreso X, pero para otro tipo de entidades o de situaciones o de evaluación, efectivamente no tienen venta, No, no es una venta propiamente tal. solo gasto. Claro, entonces sí podría ser como una excepción en esta situación a lo a lo que se ha comentado. Sería una empresa de servicio Ujú. del sector terciario y el financiamiento viene de privados. No, Todo público, públicos. La Agencia Nacional de Investigación está regida por el Ministerio de Ciencia, entonces sería pública. 100% público. Sí. Y bueno, el ingreso, si bien no es venta, pero es un ingreso, claro, según eso quedaría como gran empresa. A ver, Mm. Sí, por ahí la gracias, figura profe. es distinta. Sí, Sí. es súper distinta. Pero es un buen ejemplo también. Gracias, profe. Ya, ya vamos a esperar que los otros compañeros puedan buscar sus ejemplos. Igual a medida que los vayan teniendo, me avisan para que los veamos. Profe, Dígame, eh, hice el trabajo en relación a la empresa donde trabajo. ¿ya? ¿Se la digo o espero que mis compañeros terminen para no interrumpirlos? No, mejor, ya, sí tiene razón. Esperemos mejor. Ya. Esperemos a que termine. Gracias. Profe, ya tengo una. Ya, esperemos unos 5 minutos y los vamos viendo.
Profesor, una consulta. Las clasificaciones tienen que ser de acuerdo al tamaño, la magnitud y la actividad y el giro, ¿cierto? Tamaño, actividad o giro, sector económico y origen del capital. Ya, ok, gracias. Ya. Ya. ¿Cómo van? Yo igual terminé ya por si acaso. Ya. Ya vamos a empezar a revisar para que alcancemos antes de terminar. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar. Ya. Ya. Yo escogí a la empresa Falabella ¿Ya? como. A ver, ya, yo clasifiqué a la empresa de Falabella como una gran empresa Ujú, porque porque supera lo de más de 400 trabajadores y ujú. su volumen de ventas, yo creo que es mayor de Sí. 100.000 UF. Es Ya. una, es una empresa comercial y, y también está en el sector terciario, Ujú, porque está relacionada al comercio y a los servicios. sí. Ya. Eh, Eso es todo, ¿cierto? Y según el ¿O origen del faltó algo? capital, sería privada, ¿cierto? Sí,
Ya, sí, eso era todo. Muchas gracias. Ya. ¿Ya quién más? Yo, ¿Ya? No, espérame, que estoy a llamando. ver, la empresa que elegí donde trabajo Ujú. es una empresa de saneamiento ambiental. ¿Ya? Es una pequeña empresa, somos 15 trabajadores, Ujú. eh, porque anualmente más o menos nuestra facturación es de 9.600 UF. Ya. Es una empresa de servicio que presta control de plagas y desinfecciones en matrices, Ujú. sector terciario y empresa privada. Súper. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? Ay, yo, pero ya igual estoy media confundida. Ya, a ver. Ya, porque yo escogí Nestlé. ¿Ya? Ya. Puse que era una gran empresa porque tiene más de 1.000 trabajadores y bueno, en internet salía que tenía grandes ventas. Ujú. Por giro, primero le puse empresa industrial y fabril, porque ellos como que trabajan fabricando productos, pero también es comercial, entonces ahí ya como que quedé... Eh, claro, efectivamente ellos realizan la extracción, ¿cierto?, de los productos para transformarlo en un producto Ujú. final para venderlo, ¿cierto? Sí, Entonces sería, no, sería, ¿cómo se llama? Industrial, industrial, ya. sí. Porque la comercial solamente compra y vende. Ya, entonces sí, es industrial. Y en lo económico, ay, en lo económico, bueno, es que también siento que tiene algo del sector primario y sector secundario y sector terciario, porque en lo primario extrae recursos, en lo secundario los transforman en distintos productos y en el terciario porque también los comercializa. Entonces ahí también, Claro, en el fondo, ¿cuál prima? No, ahí no sé claro, cómo. acá por ejemplo el primario solamente se dedica a la extracción de recursos, no hacen nada más. ¿Entiendes? Ya, Si fuera sí, primario solamente extrae. En el secundario extrae o sea, perdón, transforma la materia prima. Entonces, para mí, por lo menos, quedaría acá en el secundario. Y ya, el terciario súper. es solamente, de nuevo, yo compro para vender. Comercio, ya. Claro. Entonces, lo que Y prima bueno, acá es secundario. ya, prima, secundario. Y bueno, y por capital sería privada. Claro, sí. Ahí con seguridad. Sí, ahí con seguridad. Ya. Muy bien. Muchas gracias. ¿Otro ejemplo? ¿Otro caso? ¿O nombro yo a alguien? Ah, yo hago una dinámica. ¿Puedo Yo, hacer? profe, Ya, alcanzó. Ya dígame. ya. Yo como ejemplo tengo dos, porque tengo mi microempresa o, o mi empresa familiar y además me gustaría que analizáramos la empresa en la que trabajo para, para que nos sirva también como dinámica como Sí, apoyo. Ya. Eh, Mi empresa es un mini market que se llama Emporio Raíces. ya, Por tamaño y magnitud es microempresa. ujú, Actividad o giro, empresa comercial. ya, Sector económico, sector terciario y capital, empresa privada. ya. ¿A qué se dedica la empresa, perdón? Es un mini market. Ah, ya, claro. Entonces Sí, sí, efectivamente estaría bien. Súper. Sí, si ustedes quieren ir aplicando esto en sus propios negocios o empresas, ningún problema, ¿ya? De hecho, ideal porque así lo ven en algo como más cercano y más real también, po. claro, sí. Sí. Súper. Y en la empresa donde trabajo es Aquachile, que se dedica al cultivo de salmones ¿Ya? y venta del producto final. Ah, Entonces, sí, sería tamaño, magnitud, gran empresa. ya. Actividad o giro industrial, Ujú. sector secundario y una empresa privada. Ya, súper. Ahí están las dos alternativas en el fondo.
sé si está Bien. bien la segunda. La primera me resultó fácil, pero la segunda no sé si estará bien clasificado. ¿A qué se dedica específicamente, perdón, Eh, Cultiva salmones, la empresa. Es una empresa, pero no los transforma en otro producto, sí, lo entrega como producto final. como enlatado o como... Como venta de filetes, enlatado, premium. Ah, ya. Ya, entonces Realiza todo el proceso. sería secundario. Claro, secundario, sector Está bien. secundario. Y está la duda entre primario y secundario, por eso le pregunté bien a qué se dedicaba específicamente. Ya. Sí, estaría Eh, bien entonces. sí, está bien. Ah, ya, súper. Gracias, profe. Yo creo que alcanzo uno más. Eh, alguien escribió en el chat, empresa Codelco. Sector minero, su capital es de todos los chilenos, su giro industrial, propiedad estatal. Al ser minero, ¿en qué? Bueno, sería fabril industrial, ¿cierto? ¿En qué sector económico quedaría clasificado? Codelco, Milagro y que me escribió en el chat. Codelco. ¿Sería primario, secundario, terciario o cuaternario? No sé si me está escuchando, pero leí lo que escribió. O si alguien la puede ahí apoyar. Codelco. Sería Sería, primario, ¿no? sí, sí, sería primario porque ellos no terminan en sí el producto, lo Lo exportan. extraen Solo lo solamente, ¿cierto? extraen. Mm. Exacto, justamente. Y no habíamos visto ninguna del sector primario, así que súper bien. Efectivamente, ellos solamente extraen y ahí queda. Y ahí está la diferencia, por eso yo le preguntaba con el salmón. Porque si ellos solamente se dedican a la extracción de salmón y nada más, y se vende así como está, sería primario. Pero en Como el, las pesqueras, ¿no? justamente, tal cual. Entendieron súper bien. Bien. Ya, Profe, pero tengo una duda. dígame. Codelco se supone que compra y vende cobre. Pero lo extrae, no, o sea, obviamente lo va a vender. Si es una empresa que va a lucrar, vender el producto. Pero, claro, lo extrae, pero no le hace ningún tipo de transformación en sí para poder venderlo. ¿Me Ah, entiendes? ya, No ya. pasa por ningún proceso para que se produzca, convierta en otro tipo de producto final. Como en el Mm, ejemplo del salmón, que ella dice que sacan el salmón y lo transforman en otro tipo de producto, como me dijo. Se me olvidó los el ejemplos que me dijo. slime, hacen slime y todo eso. Filete, esas cosas. Exacto, a eso se refiere. ¿Ya? Ah, ya, ok, vale, gracias. Ya. Bueno, para que sepan, la dinámica que hago a veces, sobre todo cuando hay poquito, así como que alcanzo a verlos a todos, que no lo voy a hacer ahora, pero les aviso, cuando yo hago actividades y están medios tímidos, hago que todos prendan su cámara y que el último que la prende me tiene que contestar. ¿Ya? Así que, o el que eventualmente queda con la cámara apagada, él o ellos tienen que darme alguna respuesta a la actividad o al ejercicio que hagamos. ¿Ya? Hoy día no lo vamos a hacer porque es primer día, así que, pero les aviso que cuando de repente hagamos este tipo de ejercicio, voy a hacer a lo mejor algo como eso. ¿Ya? Ya. El Vengan jueves, preparados el lunes. para que estén Ay. atentos, para que despierten, porque igual yo entiendo que en esta hora están medio cansados igual y es tarde, entonces ahí para qué. Y sale bien divertido, la verdad. Profe, para mí es más tarde porque donde yo estoy es una hora más. ¿Dónde está? ¿Dónde? Entonces yo Ah, en Punta Arenas oh, y tengo ya las 10 de la noche. o sea, son las 9, sí, pues, una hora más, tiene razón. Hoy que de Sí, Arica en esta época tenemos una hora más. puedo decir que estamos de Arica a Punta Arenas, entonces, transmitiendo en vivo. Real. Ya, súper, lo vamos a considerar. Ya, para alcanzar a terminar a las 9 entonces, voy a empezar a pasar lista ahora. La idea es que cuando yo los nombre, obviamente me digan presente y si alguien no puede contestar, me escribe en el chat, ¿ya? Bueno, Me busca la asistencia que se me perdió.
Ya, otra cosa que les voy a pedir que ustedes me avisen, si se ve mi pantalla cuando yo pase la asistencia, avísenme porque la idea es que no se vea. No se puede, como estas clases quedan grabadas, no se pueden proyectar sus nombres en la grabación. Entonces, ¿ahora ustedes ven mi pantalla? No, no se ve. No, Un no, no se cuadro ve. negro. Cuando yo pase la asistencia, si por algún motivo la estoy proyectando sus nombres aquí, avísenme, porque eso no puede suceder. ¿Ya? Ya. Ya. Jocelyn Araya, Roxana Catalán, Carolina Chacón, Ana Gómez, Presente. ya. Olga Jara, Presente. Harold Jurado, Presente. Beatriz Mesa, Presente. Milagro Morillo. Ella había escrito en el chat. Carol Chacón. No, ¿cómo me puso en el chat? Eh, Carolina, perdón, Carolina Chacón. Carolina Chacón presente. Y ahí quedó presente Carolina. Mónica Navarro, Presente. Jennifer Rivas Presente. y Eva Venegas. Presente, profesora. ¿Eva? ¿Quién dijo presente? Sí, Eva, presente. Ah, listo, no hay problema. No hay muy harto ruido, entonces no sé si se escucha bien. No, sí se escuchó clarito. Ya, entonces quedaron ausentes Jocelyn Araya y Roxana Catalán. ¿No están definitivamente? ¿Están ausentes? Profe, estoy presente. Milagro, ¿está presente? Milagro Morillo. Sí, profe, estoy presente. No podía hablar, profe, porque mi nieto estaba aquí en el Ah, cuarto y ya, haciendo no, mucha bulla. sí, pero yo la dejé presente porque vi que había escrito en el chat las respuestas. Ah, ok, ok. Solo quedaron ausentes Jocelyn Araya y Roxana Catalán. ¿Ya? ¿No están definitivamente? ¿No? Ya. Entonces ahí queda. Todos los demás están presentes. ¿Ya? Bueno, eso sería por hoy, la clase de hoy. Ya la próxima semana, sí, la próxima semana, el lunes, tendríamos clase de nuevo a las 7 y continuaríamos con la materia que estamos realizando. ¿Ya? Yo creo que el próximo miércoles ya podríamos ver con calendario la fecha en que dejaríamos la prueba. ¿Les parece? Profe, el miércoles que es feriado igual vamos a tener clases, ¿cierto? No hay clase, qué bueno que me dijo. El miércoles no hay clase. No, Profe, es que a mí me gusta trabajar. los días, profe, una Dígame, consulta. Los dígame. días de clase es lunes y miércoles. Los días de clase son lunes y miércoles de 7 a 9. Tienen que Ok, conectarse ahí en el link que les enviaron, siempre es el mismo link. Pero el próximo miércoles, como dijo la compañera, es feriado, entonces no tendrían clase. ¿Ya? ok. Así que, bueno, sería quizá el mismo lunes, a lo mejor vemos eventualmente una fecha de prueba para que estén ahí preparadas. ¿Les parece? Sí, está bien. ¿Sí? Ya. Otra cosa importante, perdón. Yo tengo que subir la grabación de la clase, ya va a quedar cargada en la plataforma. Yo generalmente les aviso cuando esto sucede. A veces lo hago inmediatamente después de terminar la clase o al día siguiente en la mañana. ¿Ya? Entonces ahí cuando quede cargada, yo mando un mensaje en el grupo y les digo que ya está disponible para que las personas que quieran revisarla. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Eso sería. Ahora sí, que descansen. Chao. Igual, profe, chao. Gracias, A chao. todos. Chao. Chao a todos. Chao, Chao, chao. chao, profe, chao, compañeras.